Hola, bienvenidos a Lo que no se nombra podcast. De este lado están conmigo mi querido Wagner Figuereo, licenciado Jonathan Pérez. Buenas noches. Y un servidor, David Tejeda. Wagner, vamos a explicarle al público de qué se trata. Bueno, fíjate que nosotros, toda persona de todas las edades, tiene experiencias de cuentos que se hacen cuando uno está joven, en varias edades, en adolescente también se da mucho el caso, de que muchas personas han tenido experiencias, cosas que han visto, que muy pocas personas le creen, pero de la manera que lo dicen es un poco convincente. Yo, en mi caso, he tenido un sinnúmero de familiares, amigos, conocidos que me han contado historias paranormales, ya sean de cosas que ven en el cielo, luces que no conocen, antes de que existieran los drones y ahora también, de sueños que se hacen, cosas que dentro de la realidad pudieran tener una explicación racional, pero no dejan en duda. Entonces es un tema que a mí realmente me apasiona y me llena de curiosidad. Personalmente yo nunca he visto nada, pero cada vez que un pana mío me cuenta una experiencia que tiene, como en el caso de Jonathan, que es mi amigo personal, pues entonces es algo que a mí me apasiona y yo le pregunto cada detalle, le pregunto tantas cosas. La última vez que él me contó, la más reciente, fue una historia por la cual decidí, que se me ocurrió la idea de crear un espacio donde vinieran personas a contar sus historias, siempre y cuando nosotros, la creamos. Jonathan me hizo una historia que yo quiero compartirla con todas las personas que, estén escuchando y viendo este corte. Y nada, este programa es para curiosear en lo desconocido, para uno mismo conocer y poner en la palestra esas cosas que ponen en duda a mucha gente. Una gente piensa de una cosa y uno piensa de otra. Eso es lo que yo quiero, como seguir con esa pasión de todo eso que he desconocido, pero con gente que yo conozca o con gente que tú que estás viendo esto conozca. Si tú el que estás viendo esto tienes una experiencia que contar, pues entonces escríbenos y ven para acá para contarnos tu historia. Así es, en lo adelante vamos a recibir más amigos, allegados que tengan sus historias de experiencia con lo desconocido o paranormal. Y bueno, en esta primera ocasión, nuestro compañero, querido amigo, el licenciado Jonathan Pérez. Jonathan, ¿qué es lo que? Dime a ver. Pues, como ya habíamos comentado, tú nos vas a contar tu experiencia con lo paranormal, que ya que sabemos que no ha sido una sola, pero vamos a enfocarnos en una en específico. Importante cómo surge este programa normalmente. Usualmente yo siempre le he comentado a mis amigos cercanos sobre el hecho de situaciones de experiencia que yo he vivido desde pequeño, muy pequeño, hasta mi familia conoce esas situaciones. Entonces, a mí siempre me ha gustado, siempre no, de pequeño yo testaba esas experiencias, pero en la adolescencia yo fui tomándole aprecio y aprendiendo un poquito más sobre las cosas que pasaban y que pasan por alguna razón. Bien, entonces yo siempre he comentado de las experiencias que yo he tenido, especialmente los amigos míos más cercanos, y muchas veces se nota en personas que, no le creo a este hablador o son cosas muy comunes que pueden pasar. Claro. Pero la verdad la lleva uno adentro, tú sabes. Nunca he dado la intención como de querer llamar la atención con este tema, pero sobre todo le he demostrado a muchas personas de mi círculo situaciones de experiencias, por lo menos en mi casa. Gente muy cercana a nosotros lo ha vivido. Perdón, es bueno destacar que Jonathan, nuestro invitado, y él va a estar con nosotros como panelista cada vez que pueda, pertenece a una familia cristiana. Su papá es pastor. Él desde que nació está involucrado en lo que es una iglesia, creo que cristiana. Y él se crió en ese ámbito católico y cristiano. Y también es psicólogo clínico como profesión. Él ejerce esa profesión. Continúa. Bien. Entonces, como decía, como surge el programa, es poder relatar o poder dar a las personas algunas vivencias, claro, desde el punto hasta donde podemos explicar. Y de tantas cosas que han pasado, llamó mucho la atención una que yo comenté que no ha sido la más reciente, esto fue en el 2018. Pero es como
como sucedió, algo tan inesperado. Usualmente las cosas que suelen pasar ya llevan con un preaviso usualmente, pero esto fue algo muy inesperado que también me impactó mucho a mí por la forma. Y también por recordar de muchas gentes con la que yo me familiarizo en la carretera, por ejemplo, que me hacían sus historias también por igual y cómo solucionaban la situación. Ok, y vamos a para poner un poco en contexto de dónde vamos, estamos hablando de algo que sucedió durante uno de tus tantos viajes de Santo Domingo a San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana, en la región. Porque tú trabajabas allá, Yo trabajaba allá. Yo duré mucho tiempo trabajando allá. A mí me encanta la carretera en realidad y yo soy del tipo de persona que prefiero viajar más de madrugada o de noche. No me gusta mucho la luz del sol cuando estoy manejando. Y bueno, la historia o la experiencia que tuve fue en el 2018, como comentaba. Yo recuerdo que yo estuve en San Juan en una actividad y me habían mencionado de que tenía que venir a una reunión aquí a Santo Domingo. Bueno, yo tuve que salir del trabajo ese día, tenía que ir a mi reunión y yo pensaba quedarme ya lo que quedaba de semana aquí en Santo Domingo. Lamentablemente no se pudo por situaciones ya que no vienen al caso. Y me dijeron que tenía que regresarme. Yo recuerdo que para esos meses estaban lloviendo muchísimo allá en el sur. ¿Tú venías para acá o tú ibas para allá? No, yo venía para acá. Yo estaba en San Juan y venía para acá. Tú venías para acá. Venía para acá, una reunión, unas cosas. Y bueno, de aquí me llamaron, mira, tienes que volver lamentablemente. Y yo, bueno, perfecto. ¿Eso es a qué hora? ¿Qué hora era? No, yo llegué a Santo Domingo al mediodía, porque la reunión era eso de las 2 de la tarde, como hasta las 4 o 5. Y bueno, de ahí ya tenía que regresarme. Pero tú sabes que será a las 5 y coger pintura, ese taponazo que se hace imposible. Claro. Nada, fui donde mami, me quedé allá como hasta eso de las 6, 7 de la noche más o menos. Bueno, 7 de la noche yo arranco, cojo mi motete, me monto en el vehículo y vámonos para el sur. Desde pintura ya estaba lloviendo muchísimo, recuerdo yo. Entonces, nada, me da el taponazo, cojo el taponazo, yo sigo Baní. Yo recuerdo que en Asua llueve poco en realidad. Y yo recuerdo que en Asua estaba lloviendo tan duro esa noche. En la carretera. En la carretera. Yo no podía ni siquiera mirar hacia adelante. Yo iba súper al pasito, inclusive muchos vehículos ahí. Y yo me le ponía atrás los camiones para, tú sabes, bueno. Yo recuerdo que cuando llego al 15 de Asua, ya para subir a San Juan, yo me tuve que parar un momento ahí. A mí ya me habían dado ahí más o menos las 8 y algo. O sea, que estaba de noche full. Sí, ya estaba de noche. Oscuro. Yo iba mal paso. Bien oscuro. Yo iba muy al paso. Ya me había dado las 8 y pico, ya eran ahí, recuerdo yo. Bueno, yo me paré un momento, ahí en el 15, para que bajara un chin el agua. Cuando vi que ya bajó, entonces arranqué. Seguí directo para San Juan. Bueno, más o menos unos 30 minutos de camino volvió a llover. Y ahí imposible mirar hacia adelante. Pero un aguacerazo. Aguacerazo. La carretera estaba súper solitaria. Y lo vaina a todo lo que da. A todo lo que da, de verdad. No se veía casi nada. Entonces ahí esas partes son muy peligrosas. A veces cruzan animales y todo eso. Entonces, lamentablemente había que irse al pasito. A mí me dio ya casi las 9 y pico allá de camino. Bueno, ¿qué si yo recuerdo entonces ahora, que es lo importante? Yo recuerdo que pasando el kilómetro 24 más o menos, hay un terreno vacío ahí. Y bueno, yo voy manejando al pasito y yo de repente me empiezo a sentir medio extraño. Yo me siento extraño, yo siento voy ahora. Me siento extraño, raro en el vehículo. No sé si era el temor de andar en la carretera solo, con toda tanta lluvia que se me podía pinchar o algo. Sí, pero de repente... hasta ese momento, estamos hablando de que ya tú tienes 2 horas de camino. Más de 2 horas. Más de 2 horas. Me tomó más de 2 horas. Solo manejando en una carretera inhóspita. Porque ya a esa hora se puede usar el término inhóspito. No, y más esa recta, donde está la recta de Asua. Que eso lluvia por pila. Era día de semana, no había mucho tránsito y ya estaba muy tarde. Okay. Y la lluvia, de verdad, no se podía ver casi nada. Entonces, en el transcurso me empecé a sentir incómodo, y de repente empecé a sentir frío. ¿Qué sucede? Que dentro de las experiencias que yo he tenido anteriormente, ya cuando empieza a tener todas esas sensaciones, tú sabes que algo bueno no va a pasar. O por lo menos algo que tú no estás esperando. Bueno, en lo que voy manejando, que empiezo a sentir frío, yo miro por el retrovisor y me encuentro que hay alguien en el asiento de atrás. Ok. Aguanta la lancha. No fue alguien que te hizo una parada, tú no te detuviste en ningún momento. No vi a nadie en la carretera, no vi nada en la carretera, simplemente. Luego se puso frío y cuando miro por el retrovisor, veo a alguien que está en la ventana derecha de atrás de mi vehículo. Que era una mujer, era una joven.
Era una mujer, cabello largo, lacio, joven. Era bonita. Aparente. Se le veía solamente, de belleza se le que veía uno aquí solamente conoce. esta parte de la cara por el retrovisor que tenía esa dirección y estaba recostado a la ventana. No se le veían los ojos. No se le veían los ojos, estaba mirando hacia afuera. Se preguntan, ¿cuál fue mi reacción? Usualmente, Mira, hasta ahí llegaba yo. usualmente, como les digo, no es mi primera vez que me suceden cosas extrañas donde yo tengo que aprender a manejar mi comportamiento. Autocontrol. O sea, el autocontrol, el Porque saber de que, cualquiera se traya ahí con la que de tantas cosas que a uno le pasan, al final todo termina saliendo bien. Y en la carretera, yo viendo esa hora, no podía hacer la excepción. Yo no podía reaccionar de una manera muy impulsiva. Claro. Porque no, y que ya ahí aquí el cuento terminaría no yo haciéndolo, sino ustedes comentando. Yo tenía un amigo que hizo... preguntándose qué le pudo haber pasado, porque Exacto. imagínate, Estaba borracho, que chocó por ahí. No, y viéndolo, o sea, hasta ahora, lo que tú nos estás contando es que tuviste un encuentro cercano con una entidad que no pertenece a un fantasma. un fantasma. Desconocido. Y yo lo que yo quiero que ustedes entiendan ahora, pónganse en mi lugar. Imagínense ustedes en la carretera de noche, lloviendo, que no pueden ver nada hacia adelante. No pueden ver nada. Ustedes están solo en un sitio. Y de repente ustedes se empiezan a sentir extraños. Ahora se veía como medio transparente. No. Se Era veía una persona, era una persona. No era de que como transparente, que tú lo veías como que era una persona, pero como translúcido. No, era físico. No, físico. ¿Qué fue lo que tú viste? Estaba ahí. Cuando yo miro. El pelo negro, largo. Me asusto. Yo me empecé a llenar de ansiedad. No sé qué. Bajo la mirada del retrovisor y sigo hacia adelante. 40 segundos, 30 segundos, vuelvo y miro y está esa persona ahí. Ok. A mí me llegó a mi cabeza unas, para decir estrategias, lo voy a poner así, un poquito más objetivo, de historias que me habían comentado otros compañeros míos de la carretera. Precisamente camioneros. Ok. Nosotros nos reuníamos siempre en la mañana en ciertos lugares para desayunar y eso. Y ellos me comentaban que en la carretera eso es muy usual. Suele pasar a muchísimas personas. Y uno de ellos me había comentado cómo uno poder lidiar con esas situaciones. Cosas que ellos cuando te lo comentan, lo viven, porque lo viven muy frecuente. O escuchan otros camioneros que les pasa, trabajan haciendo. Esa es su zona de trabajo. Bueno, a mí no me quedó más nada que respirar profundo y hacer la pregunta que yo recuerdo que ellos me habían indicado muchísimas veces, así también como uno había leído sobre los casos cuando te aparece un espectro en la carretera. Usualmente ellos siempre decían que los espectros se te manifiestan de dos maneras. Uno, se te pueden montar y te pueden preguntar. Te pueden decir, llévame a tal sitio, o te pueden decir, déjame allí, o te pueden hacer una pregunta. Usualmente, cuando te comentan algo o te responden, te dicen esto, tú tienes que decirle dónde y dejarlo en ese lugar. Pero cuando están contigo y no te dicen nada, eres tú quien tiene que indicarle dónde lo vas a dejar. Ese es el procedimiento porque, fuera de eso, puede llevar a un accidente. Es decir, puede pasar algo que no sé qué pasaría. Lo que comentan ellos es que normalmente pasa algo dentro del vehículo y tiene un accidente. Y aquí es donde se habla que mucha gente, por ejemplo, tiene accidente en la carretera. Nadie sabe qué fue lo que pasó, pero justamente en ese punto se accidentan muchos vehículos. ¿Por qué razón? Bueno. Ok. Entonces, yo recuerdo que ese ente nunca me dijo nada. Y recordé muy bien, dile dónde tú la vas a dejar. Yo le dije, te voy a dejar al final del terreno. Ok. Muy amplio. Llovía mucho, te había comentado. Cuando yo llegué al final del terreno, yo abro mi puerta de adelante. No puedo abrirla y cerrarla. Tengo que abrirla, dejarla abierta, cruzar por el vehículo, llegar hasta donde está. Esas son las instrucciones que de las personas que habían tenido ese tipo de experiencias. Abrir la puerta y en el momento que la abrí no estaba. Pero tú no volviste a mirar para allá. Yo llovía mucho. Yo estaba mojado, mi guagua se mojó. Yo entré, cerré la puerta, di la vuelta nuevamente, entré a mi vehículo, respiré y continué para una bomba que había adelante. A 1 kilómetro más o menos. No, ahí 1 mismo. kilómetro ahí mismo cerca. Y ya una vez tú te montaste en el vehículo. Me monté, yo no miré en ningún momento. Yo entendí que no estaba ahí. Yo llegué a la bomba, entré a la bomba, me apié,
Saqué un cigarrillo y prendí el cigarrillo. El bombero que estaba ahí se acerca. En la bomba había mucha gente. Y me dice, solamente el bombero. ¿Y qué hora era más o menos? No, eran las 9. 9 y pico. ¿Y el aguacerazo? Y el aguacerazo. Y el bombero me dijo a mí, ¿se te montó? Oh, Hablando con el bombero, él me dice que es usual que ese tipo de cosas se den ahí y que es muy común que lo que yo hice O sea, que esa misma es lo que gente, hace otras personas. Por eso él se dio cuenta que algo había en mi vehículo. si una gente de que está escuchando este podcast o está viendo el video, ha escuchado la historia en la carretera de San Juan de una muchacha que se le monta, coméntelo o tírelo, o no sé. Pero si eso es verdad, escríbanos para tener más cotejos de esta historia que le pasó a nuestro compañero Jonathan. mira, wow. Qué fuerte, mi hermano. Realmente, yo Dios sabe estoy- a quién. tengo muchas preguntas dentro de mí, sobre todo de cómo es que la reacción, ¿cuál fue ese primer sentimiento? Porque me imagino que fue la primera vez que tú estuviste tan cerca de algo desconocido. No. No. Ni ha sido lo que más temor me ha causado en sí. Pero, Ok. pero, sí te puedo decir que la sensación de temor fue diferente. Porque yo sí sentí que mi vida podía correr peligro en un momento. Porque si te ponía nervioso podía perder control. Y- más que por lo que te podía hacer si en la nosotros entidad. escuchamos la mayoría de historias en la carretera, siempre Sí. termina en un accidente. Claro, porque la gente se Sí. pone nerviosa, se asusta. Hay algo también que hay que mencionar, y es que ese tipo de historias son muy comunes. Incluso hay lugares donde se han convertido hasta en leyendas rurales o leyendas de carreteras, y no ha sido ni uno ni dos en los videos que yo mismo buscando en internet he visto. La misma, es como la misma historia en diferentes contextos. Entonces, de repente tú podrías pensar que eso es una leyenda urbana, pero cuando te lo cuenta alguien que Claro, de tu primero círculo. vivió la experiencia, que sabes que es una persona que no tiene ningún tipo de necesidad de inventarse ese tipo de cosas, y la comparas con otras historias también de personas que la relatan, tú dices, wow, debe de haber algo porque no es posible que suceda tanto. Claro. Y como te digo, la intención al final, o sea, el punto de esto al final no es levantar un morbo o hacer que sea el morbo sobre estos temas, porque no era un podcast que yo tenía pensado hacer, escribir un libro igual de las historias que me han pasado. Pero al final, como decía, mucha gente lo creerá, otros no lo creerá en sí. Tal vez se vuelve esto como un cuento muy común de que suele pasar mucho en la carretera o lo que sea. Pero la necesidad de generar esta historia, o sea, de algo que me ha pasado a mí, es el simple hecho de que puedan comprender que hay simplemente cosas que no se explican de alguna otra manera. Claro. Y como lo digo, esto es una historia de introducción, porque esto no es lo único que me ha pasado a mí, o le ha pasado a personas muy cercanas a mí, ¿de acuerdo? Entonces, al final comprender que son situaciones que se dan, que mucha gente lo ha vivido, y tal vez no lo dicen porque no le van a creer, o porque creen que están locas, son cosas que se dan. Que tengan una explicación más adelante, nadie sabe. Pero por ahora mismo no hay forma de objetivizarlo. Son cosas que han sucedido y te digo algo, seguirán sucediendo. De ahí es el lema que hemos adoptado de que las historias que se cuentan acá son historias que se han vivido y se dice, esto no me lo contaron, esto lo viví yo, y esa será la característica principal, porque también hay algo que por lo menos yo quisiera aportar, y es a personas que le han sucedido cosas y tal vez piensan que está loco, que tienen un problema. Sin embargo, hay otras personas que tal vez podrían ayudarse entre sí con algunos casos relacionados. A mí en lo personal no me ha pasado gran cosa, salvo algo que sucedió en mi familia que en uno de los episodios lo dejaré saber con detalles, pero así algo fuerte, tipo lo que te pasó a ti, Jonathan, todavía yo no lo he
no lo he experimentado. Y te digo la verdad, digo, sinceramente, ojalá honestamente, que no no te quiero experimentarlo. Como dijimos al principio del podcast, Jonathan es una persona que es psicólogo clínico, o sea, que él maneja su tema de las cosas que le pasan a la gente por el cerebro, esas descompensaciones que tenemos como humanos, que nos pueden pasar cualquier cosa, o chipiamos. Claro. O sea que este espacio, nosotros queremos enfocarlo en cosas que no tengan que ver con la salud mental, salud mental en general. Son cosas que gente cuerda que le haya ocurrido, ¿verdad? Que sean cosas que no tengan que ver con la realidad. O sea, ya sea de sueños, de cosas que tengan que ver con cosas extraterrestres o intraterrestres. Y cosas también que tengan que ver con el mundo espiritual. Todo lo que sea ajeno a esta realidad que vivimos todos los días, que los tapones, que la música que oímos y que todo. Que hay mucha gente que tiene alguna historia que contar. Y a todas esas personas los invitamos a que me tiren a mí, a cualquiera de esta gente que están aquí, a Jonathan le pueden escribir por donde sea, o a David, para que los invitemos aquí, usted o cualquier persona que usted conozca que haya tenido una historia, gente que usted sepa que no tiene un problema mental o que haya tenido una historia que usted, bueno, genuinamente le crea. O si usted mismo la tiene, pues entonces está abierta la invitación para que venga al podcast. Así es, Jonathan. La verdad es que vamos a dejar que quienes nos estén oyendo saquen sus propias conclusiones y si tienen alguna experiencia que compartir, tal y como dijo Wagner, tírennos. Tírenlo por las redes, por mi teléfono, todos los panas que estén viendo esta vaina, tírenlo por los celulares, por los Instagram, para que decirnos, ¿verdad? Si tienen una gente hay mucha gente que conoce a David, mucha gente que me conoce a mí, mucha gente que conoce a Jonathan. Cualquiera que esté escuchando esto o viéndolo por video, por donde sea que lo estén viendo, tírenlo por las redes, por mi celular, por el WhatsApp, por donde ustedes quieran. Y vengan ustedes si tienen una historia y si tienen un pana, pues díganle que me tire, por favor. Jonathan. Saber que son cosas que pasan. Muchas veces uno no cuenta la cosa por temor a lo que puedan o decir o juzgar de esas personas, pero este es el espacio más adecuado por no poder comentar todas esas situaciones y experiencias que uno ha vivido que al final te generan un malestar en algún punto y simplemente tú quieres comentar. Y que hay muchas personas que le ha pasado que, como tú dices, por miedo a no contarlo, por miedo a que digan que tú estás loco, se cohíben de contarlo. Y este es el espacio para que tú vengas a contar eso y mucha gente se entere. Y tú puedes estar seguro que muchas personas se van a identificar con tu historia, como me imagino que muchas personas se identificarán con la historia que contó Jonathan. Y hay muchísimas historias que tenemos preparadas para hacer en otros capítulos. Así es. Bueno, por ahí tenemos incluso material visual de una que demuestra y da prueba de una aparición de un ente. Y tenemos fotografía de eso. Viene para un próximo capítulo. Esto fue Lo que no se nombra podcast. Que tengan una feliz noche, tarde, mañana, cual sea la hora que nos están viendo. Hasta la próxima. Bye.